Oremos juntos. Padre, inclinamos nuestras cabezas juntos ahora para declarar que dependemos de ti. Necesitamos tu ayuda. Y Señor, y quitamos la mirada de nosotros y vemos a nuestro Señor que nos ama y se entregó por nosotros y ha asegurado para nosotros el cumplimiento de todas tus promesas para con nosotros, y por lo tanto tenemos confianza de que tú nos vas a dejar a nosotros mismos, de que tú nos vas a llenar con todo lo que necesitamos, que tú nos ayudes a ser fieles a tu palabra y nos des la capacidad de ver a Cristo en su grandeza y poder hablar la verdad. Así que ven, Señor, fortalécenos con fe, con esperanza, con gozo, con santidad, con valor, que vivamos una vida que magnifique a Jesús. Te lo pido en su nombre. Amén. En un día donde las personas están menoscabando el mensaje de Cristo por ideologías políticas y a veces lo tuercen más allá de la capacidad de reconocerlo en una cuerda que se guinda para causas sociales, tengo un celo importante para que todo pastor que cree en la Biblia, toda persona en sus iglesias, lo que pongan al frente sea la proclamación de los logros de Cristo, sin lo cual los otros demás logros fallan. Algo que es tan fundamental y tan central y tan esencial a la obra de Cristo, que sin lo cual ninguna otra cosa sucede. Yo quiero que magnifiquemos todo logro de la cruz, pero especialmente el logro el cual sin eso todo lo demás falla. Así que magnifiquemos todos los logros de Cristo en la cruz, pero especialmente aquel que lo que hace es lidiar con el problema de la humanidad, lo cual, si no se trata con eso, todas las otras cosas por las cuales las personas van a Jesús no van a estar allí. Hagamos que eso sea central y fundamental. Y ese logro no debe ser dejado atrás, no debe ser silenciado, no debe ser enterrado bajo causas sociales o ideologías políticas, ni nada más que Cristo haya logrado, sino que tiene que ser prominente en nuestra predicación, en nuestra enseñanza y en nuestra vida. Esto es lo que he visto en el texto que me fue asignado. Hebreos 9, versículo 1, hasta 46 versículos después, Hebreos 10, 18. El logro más fundamental, más central, más esencial de la muerte de Cristo fue el remover la culpa y el poder apaciguar la ira de Dios para aquellos que están en Cristo. Ahora, he visto por lo menos 6 maneras en las cuales la grandeza de Cristo es magnificada en este texto. Y lo que quiero hacer es nombrarlas y luego vamos a pasar el suficiente tiempo en ellas para mostrar cómo cada una de estas 6 manifestaciones de la grandeza de Cristo, de hecho, llaman atención a y magnifican ese logro central y fundamental del remover la culpa y la ira de Dios. Y lo vamos a hacer de una manera que también se magnifique ese logro central a mostrar los otros logros que producen, como la renovación de vidas humanas, la protección del pueblo de Dios en el juicio final y el que podamos disfrutar un tesoro eterno para siempre en la presencia de Dios. Así están. Número 1. Cristo, el gran ausente, el antiguo pacto. Cristo, el gran cumplidor, una redención eterna.
Cristo, el gran hacedor entronado a la diestra de Dios. Cristo, la gran aplicación, santificando su pueblo. Cristo, la gran llegada, la segunda venida. Cristo, la gran abundancia, nuestra herencia eterna. Así que número 1, Cristo, la gran ausencia, el antiguo pacto. Capítulo 9. Los primeros 10 versículos no dicen nada respecto a Cristo. Está ausente. Y tú puedes ver que eso es intencional porque en el versículo 11 dice, pero cuando Cristo apareció. Entonces ahí está la diferencia. El gran ausente y la gran presencia. Esos primeros 10 versículos describen todas las regulaciones y las cosas que había en el antiguo pacto. El versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto. De hecho, lo tenían. Muchas de ellas. Tenía el mobiliario, las funciones del sacerdocio, sacrificios de sangre. Así que la pregunta es, ¿está bien? En la ausencia de Cristo, ¿cuál es el significado de todo eso? 3 versículos. Versículo 9. Es una parábola, un símbolo para el tiempo presente. Un símbolo para el tiempo presente, una parábola. Capítulo 10, versículo 1. La ley solo tiene la sombra de los bienes futuros. Versículo 23 del capítulo 9. Representaciones o copias de las cosas celestiales. Entonces, parábolas, sombras, copias. Y luego mucha sangre, versículo 22. Bajo la ley, las cosas eran necesario que fueran purificadas por sangre. Las cosas hechas con manos. Versículo 24. Muchas repeticiones del ministerio sacerdotal. Muchos recordatorios del pecado. Según capítulo 10, versículo 3. Pero, de acuerdo al capítulo 9, versículo 9, ninguna de estas cosas puede hacer perfecto en su conciencia el que la practica. Por el versículo 1 del capítulo 10, nunca pueden perfeccionar o hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Por causa de la gran ausencia de Cristo. Ahora, a todo eso tú pudieras decir, bueno, no exactamente, Pastor John. ¿Estás pensando eso? No exactamente. No exactamente ausente. De hecho, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Pedro dijo que Cristo estaba guiando a todos los profetas. Y Pablo dijo que Cristo siguió a Israel en el desierto. Él fue la roca. Y Pablo dice también que todos, el ser pasado por alto los pecados, todo eso fue por causa del sacrificio de Cristo en Romanos 3:25, el que fueran pasados por alto los. Y Dios mismo dice en el monte Sinaí, el Señor, quien perdona la iniquidad y las transgresiones y el pecado. De hecho, todos los sacrificios o todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre en particular, era el camino junto por el cual realmente, de hecho, recibían perdón de sus pecados. Levítico 17:11, que la vida está en la sangre, y yo la he dado para ustedes en el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y luego 10 veces en Levíticos, ellos serán perdonados.
So there's a great absence Así que hay una gran ausencia in the old covenant, en el antiguo pacto, or is there? o si la hay. Well, there is. ¿La hay o no la hay? There is a great absence Pero sí hay una gran ausencia de in Cristo the old covenant. en el antiguo pacto. There is a significant presence Y hay una presencia significativa de Cristo in the old covenant. en el antiguo pacto. Christ was there. Cristo estaba allí por medio de su espíritu, moviendo a los profetas, 1 de Pedro 1:11. Sí, él estaba allí ministrando por su espíritu al pueblo, 1 Corintios 10:4. Y la obra de Cristo estaba allí And by God's y reckoning, estaba allí por anticipación. wrath averted Tenía que ver con que Cristo podía remover la culpa by anticipation. y por medio de la anticipación, por medio de los sacrificios de los animales, por medio de la anticipación, Cristo estaba allí y el perdón ocurría. Wherever two Old Testament Siempre que un verdadero santo del antiguo pacto veía a través de los sacrificios a la misericordia de Dios y al Redentor en anticipación, eran perdonados. Eran perdonados. their guilt was taken away Su culpa era quitada and God's wrath was averted. y la ira de Dios era también quitada. David knew, Ellos sabían lo que David sabía, ¿no? you will not delight in sacrifice. No te deleitas en sacrificios que yo te los daría. Pleased with a Tú no serás complacido con ofrenda quemada. El sacrificio de Dios son un corazón contrito y humillado. El corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Ellos lo sabían. They knew Hebrews 10:4. Ellos sabían Hebreos 10:4. Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Piensen eso. They knew Hebrews 10:11. Ellos sabían Hebreos 10:11 que esos sacrificios repetidos no pueden quitar los pecados. There was forgiveness Había in the perdón old covenant. en el antiguo pacto. Forgiveness through those animals. Había perdón a través de esos sacrificios humanos. Cristo, por anticipación, por el reconocimiento de Dios, Would be aplicó to the hearts aplicó la obra de Cristo a los corazones y la culpa era removida y la ira era evitada in the old covenant. en el antiguo pacto. Una gran ausencia, An utter inadequacy otro sacrifice asunto inadecuado en los sacrificios en sí mismo. to the centrality, Apuntaban a la centralidad de lo cual ellos estaban, the guilt removing, es decir, la ira era removida, wrath averting la ira era evitada Christ. por causa de la obra de Cristo, que no había sucedido todavía. This is the overwhelming focus of my text. Este es el enfoque abrumador de mi texto. El capítulo 9, versículo 7, los sacerdotes Sins of the people. llevaban allí la sangre por causa de los pecados del pueblo. En el versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión. El capítulo 10, versículo 4, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Capítulo 10, versículo 11, los sacrificios nunca pueden quitar los pecados. ¿Y cuál es el punto? The point is that the great El punto es que crisis of humanity, la crisis de la humanidad, la crisis central de la humanidad, our guilt, es necesario que nuestra culpa sea removida por causa de nuestros pecados y que la ira de Dios sea evitada, desviada. Ese es el punto. this whole system Todo este sistema dice que los hombres son culpables, que Dios es santo y algo tiene que suceder para que haya alguna salvación en absoluto. the old covenant El antiguo pacto provisionally lidió con la crisis provisionalmente dealt with y Cristo lidió con ese problema decisively. decisivamente. So, Así que Hebrews 9, en Hebreos 9 y 10, great la gran ausencia de Cristo en el antiguo pacto es como un relámpago de advertencia y asombro. the old covenant, El antiguo pacto en sí mismo era impotente. no forgiveness. No había perdón. We must Necesitamos tener un redentor.
De otra manera, nuestra culpa no sería removida y la ira de Dios no sería evitada. Así que vamos a nuestro segundo retrato de la grandeza de Cristo. Y esta vez no su ausencia, sino su logro. Cristo, el gran logro, redención eterna. Así que Él viene. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la palabra eterna, el Hijo, Él viene. Él voluntariamente derrama su propia sangre. Él logra lo que los sacrificios y la ley nunca pudieron. Y lo que Él logró es más fundamentalmente, más centralmente, más esencialmente el retirar la culpa del pecado y el evitar la ira de Dios. Capítulo 9, versículo 26. Él apareció una vez y para siempre en la consumación de los siglos para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Versículo 28. Habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Capítulo 10, versículo 12. Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Capítulo 9, versículo 12, y es un texto clave para este segundo punto. Él entró una vez y para siempre al lugar santísimo, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerro, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Ese es el logro. La redención eterna por medio de una ofrenda y una vez y para siempre de su propia sangre. Así que no haya ambigüedad allí. Que no haya malentendido, que no haya confusión. Cuando el autor habla de remover los pecados, de sacrificio por el pecado, el que llevara nuestros pecados, no él está hablando simplemente de purificar lo impuro, de esa impureza ceremonial. De eso no es lo que se está hablando. Él está hablando de remover la culpa, un castigo que se merece, que es real y moral de parte de Dios. Los pecados producen en nosotros un castigo real y moral que merecemos de parte de Dios. Y sabemos esto porque la culpa se correlaciona con el perdón. Y el perdón está por todos lados en este texto. Si tú perdonas a alguien, estás reconociendo que te han ofendido y que merecen tu desaprobación, por lo menos. Pudiera ser mucho peor que una desaprobación. Lo que merecen. Y el perdón ve a una ofensa real y la deja pasar. La deja pasar. Se fue. Eso es lo que el perdón hace. Y por lo tanto, el perdón está relacionado con la verdadera culpa. Pero cuando pecamos contra Dios, merecemos el juicio de Dios. Y necesitamos evitarlo por medio de que nuestra culpa sea quitada. Versículo 22 del capítulo 9. Según la ley, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no va a pasar. Capítulo 10, versículo 16, donde hay perdón de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Efesios 1:7. Entonces, cuando esa palabra redención es utilizada, el versículo 12, eso es lo que significa. Por medio de su propia sangre, Él asegura una redención eterna. ¿Qué es redención? La redención es un pago. Es un pago hecho con sangre, en este caso, para liberarnos. Eso es lo que la redención hace. Libera de esclavitud. Nos libera por medio de un pago de sangre, de una esclavitud a la culpa del pecado y la ira que vendría en consecuencia y que reposa sobre nosotros sin esa liberación.
has an amazing parallel. Pablo tiene un paralelo increíble en Efesios 1:7, donde dice que en Cristo tenemos redención His blood. mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. You'll see parallels like that. Me encanta ver paralelos así. Blood, redemption, Sangre, redención, perdón. and the blood of bulls and goats. Y la sangre de toros y machos cabríos no podría hacerlo. Any old blood. No podía ser cualquier sangre. Jesus Christ, Jesucristo the God-man, es el Dios hombre, infinitely valuable infinitamente valioso, bulls, a diferencia de los toros y los machos cabríos. infinitely valuable. Infinitamente valioso, y por lo tanto su sufrimiento llevaba un peso moral infinito. So that Así que cuando Dios pasa por alto, perdona sin, el pecado, he's just. es justo, queriendo decir, Sinning, Él no está pecando, tomando el pecado a la ligera. weeping, Él no está barriendo nuestros pecados bajo la alfombra del universo. Es diciendo, no, voy a dejar que eso ya pase, no necesito un sacrificio. No, el Hijo de Dios I just ignore. no tiene que morir. Yo voy a ignorar la indignidad que miles y millones de personas me han mostrado trillones de veces. It's not going to happen that way. No va a pasar de esa manera. He's just Él es justo and the justifier y el que justifica of him who has faith. al que tiene fe Jesus. en Jesús. The great achievement El gran logro following the great absence. que sigue luego de la gran ausencia By his own blood, por su sangre poured an eternal obtuvo redención eterna. millions Millones sobre millones deserving, de pecadores merecedores de ira y del infierno, redeemed. redimidos por una sola ofrenda, por un solo sacrificio. Jesus is very great. Jesús es muy He grande, is very es muy, great. muy grande. So the work was finished, Así que la obra fue terminada and the guilt of God's y la people culpa del pueblo de Dios removed, fue removida wrath, y la ira fue evitada. that is Ese the greatest achievement. el más grande logro en la historia del mundo. Number 3. Número 3. Christ, the Cristo great accession, y el gran acceso, enthroned at the right hand of God. entronado a la diestra de Dios. Hebrews 10. Hebreos 10, versículos 11 y 12. Every priest Todo sacerdote está de pie daily día tras día at his service, en su servicio, offering repeatedly, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios which can que nunca take away sin. pueden quitar los pecados. But Pero Cristo, habiendo ofrecido for all un solo sacrificio a single sacrifice for sin, por los pecados, he para siempre se sentó a la diestra de Dios. or as Hebrews 1:3 says, O como Hebreos 1:3 lo dice, for sin, luego de hacer purificación por el pecado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. so Christ, Entonces Cristo murió, he made us Él hizo un solo sacrificio por los pecados, resucitó de los muertos, apareció a sus apóstoles, ascendió a los cielos y hoy está sentado on the right hand, a la diestra en el lugar más honorable del universo, the right hand of God, la diestra de Dios el Padre, sitting. sentado. Most vivid El contraste más claro entre el versículo 11 y el 12 es que ellos están de pie, siempre moviéndose, continuamente ofreciendo sacrificios, which can't comprehend. lo cual no puede lograr nada. And he's not standing, Pero Él no está de pie, he's sitting. está sentado, He's not in perpetual no motion. está en movimientos perpetuos.
He's not managing hope. Él no está tratando allí de manejar sin esperanza sacrificios repetitivos. El sacrificio de sí mismo por el pecado fue perfecto, completo, definitivo. There will never Nunca habrá otro sacrificio por los pecados, nunca. and therefore he Y sat por lo down. tanto, Él se sentó. He does happen to Él ciertamente gobierna el mundo por medio de estar sentado and care for his, y cuida de su iglesia como su cabeza, but he doesn't need to stand up to. pero Él no necesita levantarse para hacerlo. According to Psalm, Dice el Salmo 8, he made the Él hizo las estrellas with his finger, con sus dedos, not his arm, no con un brazo, with his pinky. no con su meñique, hizo las galaxias. Él no necesita estar de pie para hacer nada. There is a serenity Hay surrounding una serenidad alrededor de su trono de total paz. He has no stress Él no tiene estrés in ruling an en gobernar infinitesimally small al place, más pequeñitísimo planeta como el planeta Tierra, not like a basketball coach no como un entrenador de básquetbol managing. desde la cancha tratando de manejar a sus jugadores. No es como un general viendo, esperando noticias desde el frente. He's just sitting. No, él está sentado, gobernando. The accession of Christ El acceso de Cristo, to the throne la ascensión de Cristo al trono del universo y el hecho de que está sentado en equanimity. completamente tranquilo es una señal, It's a signal to to all his enemies a todos sus enemigos and to us y a nosotros that this war que esta guerra has been won. ha sido ganada. The one thing La única cosa en el universo that could que damn podía condenar su pueblo is no more. ya no está. The guilt. La culpa del pecado no perdonado. Satan Satanás no puede condenarnos. can't El cáncer no puede condenarnos. bankrupt. La bancarrota no puede condenarnos. Pick your Escoge tu peor pecado que alguna vez hayas cometido, no puede condenarte. one thing. Una cosa puede condenar a los seres humanos: An la culpa del pecado no perdonado. Eso es todo. It's over Y se acabó. in Christ. Se acabó en Cristo. Se ha ido. It has been removed, Ha sido removida. and with it, Y con ella, wrath of God. la ira de Dios. All the enemies of Christ Todos los enemigos de Cristo van contra Él and against his y people, contra su pueblo. and they are raging. Y todo esto lo están haciendo en vano. Conspiran en vano. Pueden atacar, They can harass, pueden acosar, human and supernatural. también de manera humana y supernatural. They can slander, Pueden calumniar, pueden avergonzar, they can make pueden hacerte enfermar, pueden incluso matarte. but that's all. Pero eso es todo. When you hear the words of Jesus, Cuando esas las palabras de Jesús, don't fear those who can kill no the temas a aquellos que pueden matar el cuerpo. body, that can throw you. Teme el que puede arrojar tu alma al infierno. Fear not, you can only be No killed. temas, solamente puedes ser muerto. Guilt has been removed. La culpa ha sido removida, la ira ha sido evitada por aquel sacrificio And your eternal life is secure. y tu vida eterna está asegurada para siempre. Has been won. Esta guerra ha sido ganada. The damning work of La obra condenatoria del diablo contra la novia de Cristo fue destruida en el Calvario. Did you hear that? ¿Escuchó eso? The damning La obra condenatoria del diablo to destroy para destruir a la novia de Cristo ha sido destruida por él en el Calvario. Let me read that to you from here. Déjeme leérselo de Hebreos 2:14. Through death, Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. your history, Satan. Eres historia, Satanás. You cannot. No puedes destruir la novia de Cristo. The
gates of hell, Las puertas del Hades no prevalecerán the risen, contra seated Christ. el Cristo resucitado sentado en el trono. He disarmed him Él le desarmó of the one damning de la weapon, única arma condenatoria que podía usar para destruirnos, guilt of la unforgiveness. culpa del pecado sin perdonar. It's over. Se acabó. So the accession of Christ, Así que este acceso de Cristo al trono del universo sitting down, y el hecho de que esté sentado calmadamente honored seat en el asiento más honorable de todos, le señala a los santos, le señala a Satanás, le señala a los espíritus inmundos y a toda la humanidad removing que la culpa fue removida, Christ is la ira evitada y que el sacrificio de Cristo fue triunfante. pivotal. La batalla central se ha terminado, esta guerra ha sido ganada. Now, Ahora, from his seat, desde este asiento, desde este trono, por su espíritu, without the slightest stress, sin el más mínimo estrés o ansiedad, risen, este Cristo resucitado, reinante, sent. santifica a su pueblo. That's number 4. Y ese es el número 4. Christ Cristo, la gran aplicación, making his people. haciendo a su pueblo santo. Christ is not Cristo no está as he sits. no está haciendo nada al estar sentado en el trono. He is applying Lo que Él está haciendo sentado en el trono es aplicando a nosotros día tras día, ahora mismo en este salón, Él está aplicando los beneficios de su sangre. he is Él está santificando progresivamente, santificando a aquellos que Él ya ha perfeccionado perfected by his por medio de su sangre. and it Y is es precisamente por causa de los beneficios que fluyen a nosotros de la perfección comprada con la sangre de Cristo que Él es capaz to make progress with us in de hacer progreso en nosotros para que nos seamos cada vez más santos. If that sounds paradoxical, Si esto te suena paradójico, listen. escucha. Chapter 10, Capítulo 10, versículo 14 es el versículo más importante en la santificación en Hebreos, quizás en la Biblia. by a single Porque por una ofrenda, he has Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. that's a word. Ese es un mundo. Word in that. Hay un mundo en ese versículo. If this were Paul writing, he would say, Si este fuera Pablo escribiendo, lo hubiese dicho, by a single offering por medio de una sola ofrenda, Él ha justificado para todos los tiempos who are being a aquellos que están siendo santificados. they mean the same thing. Significa lo mismo. This is the greatness. Y esa es la grandeza. Greater Jesús es mayor. Esta es la grandeza wonder y la maravilla del Cristo santificador sentado sobre su trono. and as he Y mientras Él prepara a su pueblo en esta vida, Él prepara a su pueblo para el cielo, the only people el único pueblo perfect, que perfecciona son los perfeccionados. the only El único pueblo que Él santifica progresivamente son aquellos que están siendo santificados ya decisivamente. El único pueblo que Él purifica paso a paso son aquellos que son perfectamente ya puros. El único pueblo que Él hace justos en la actividad diaria son aquellos que han sido contados como justos en Cristo ya. and it is Y es precisamente our finished, nuestra perfección terminada, our definitive, nuestra santificación definitiva, sinless, nuestra pureza sin pecado en Cristo, nuestra justicia imputada, lo que desata el poder de la gracia de Dios que nos perfecciona progresivamente y nos santifica, nos purifica make us. y nos hace justos. How does that work?
¿Cómo funciona eso? That's the mystery of the Christian life. Ese es el misterio de la vida cristiana, es todo. How does it work? ¿Cómo funciona? According to verse 14, De acuerdo al versículo 14 del capítulo 10, porque por una ofrenda we are perfected. somos perfeccionados, Él nos ha hecho perfectos. Perfectos. That means Eso significa, por lo menos, that the blood of que la sangre de Jesús remueve completamente la culpa the guilt of our sin, la culpa de nuestros pecados, la culpa de nuestras imperfecciones. we are counted. Somos contados perfectos en Cristo. Therefore, Por lo tanto, all of God's wrath toda la ira de Dios hacia nosotros is over. se acabó, It's gone. se ha ido. It went on to Jesus. Se fue a Jesús. Let me ask you this. Déjeme preguntarle esto. When all Cuando toda la culpa and all y wrath toda la ira are gone, se han ido, what's left ¿qué queda between you and God? entre tú y Dios? You live there? ¿Ves allí? The answer is La respuesta es total, omnipotent. una misericordia omnipotente y total. The fulfillment El cumplimiento de todas sus promesas son desatados a ti, para ti. nothing against you. Nada contra ti, nunca más desde el cielo. Remember I said Recuerda cuando dije al principio that as we focus on each of que mientras nos enfocamos en cada una de estas manifestaciones Christ's work, de la obra de Cristo como aquella que remueve la culpa wrath y que evita la ira, would get to the point llegaría al punto donde trataría de mostrar que este logro desata los otros logros. Ahí es donde estamos. and the achievement that Y el logro que Él desata aquí es la renovación de tu vida, the making of you holy. el santificarte. Watch one example. Veamos un ejemplo de cómo esto funciona. I'm going to jump out of my text. Sorry. Voy a saltar de mi texto, lo siento. 13, Hebreos 13, 5 and 6. I'm just 5 y 6. illustration. Simplemente lo voy a usar como una ilustración del punto. Hebrews 13, 5 and 6. Hebreos 13, 5 al 6. Guilt Mire cómo and la obra de Cristo que remueve la culpa liberates you nos from the law. libera del amor al dinero. And if you think Y si usted piensa, bueno, esa es una ilustración al azar. No, no lo es. ¿Sabe por qué? Paul said, Porque Pablo dice que el corazón que ama el dinero es la raíz de todas las cosas. De todos los males, perdón. Hebrews 13, 5. Hebreos 13, 5 al 6. Sea el carácter de ustedes sin avaricia. This book Este libro about se trata mucho de heavy duty muchos deberes y muchas cosas de una teología pesada. Y cuando aterriza y dice, mantén tu vida libre del amor al dinero, contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? So Así que I ask, yo pregunto, how in the world ¿cómo es que nosotros podemos, who sin quienes pecamos cada día de nuestras vidas, before and delante y contra de un Dios de infinita santidad y justicia, cómo es que es posible que podamos decir, Él nunca me dejará, Él nunca me abandonará, Él me va a ayudar en cada hora de mi vida y no necesito estar atemorizado de nada? that's pretty gutsy guilt. Ajá. How can you say that? ¿Cómo puedes decir eso? How can this sanctify ¿Cómo este Cristo santificador sentado en su trono te libera del amor al dinero? can you take promises ¿Cómo puedes tomar promesas como estas y abrazarlas para que camines la vida libre del pecado, loving
amando. Simplicity and a war-torn life. La simplicidad y un estilo de vida como en guerra, siendo generoso para con otros, en vez de amasar y atesorar y siendo más rico. ¿Cómo puede eso pasar? Sinner. Pecador. The answer is, La respuesta es, by a single offering, por una sola ofrenda, Él ha removido toda nuestra culpa y ha evitado toda la ira de Dios y por lo tanto ha abierto las puertas de los cielos donde las reservas de gracia y misericordia y poder y sabiduría y amor ahora han sido derramadas con infinita sabiduría y poder y amor sobre ti mientras Él cumple cada promesa en la Biblia para ti. all the promises of God are yes. Todas las promesas de Dios son sí en Jesús. You see the relationship? Usted ve la relación Fundamental entre el central, esencial y fundamental logro de Cristo en quitar toda la culpa y toda la ira y tú ser libre del amor al dinero. because that Porque eso es lo que desata esas reservas que se te dan a ti, que siempre van a estar allí. Él te va a cuidar, no vas a tener que vivir para el dinero. Vive para mí, confía en mí. preach to yourself. Predícate a ti mismo las promesas que fueron compradas por la sangre de Jesús. No se trata de tu perfección. ¿Estás en Cristo? That's the great application. Esa es la gran aplicación. Christ making his people Cristo haciendo a su pueblo santo desde su trono applying al aplicar the removal of our guilt, el remover nuestra culpa averting of God's wrath, y el evitar la ira de Dios the unleashing of y, all. y al desatar todas las promesas de Dios. Número 5. Christ, the great arrival, Cristo, la gran llegada, the second coming. su segunda venida. Christ is going to get up off his throne. Cristo se va a levantar de su trono. He's going to stand up. Él se va a levantar, Perhaps soon. quizás pronto. And in his Y en su glorioso cuerpo de resurrección, step out, Él se va a levantar y va a aparecer en las nubes. gives you the description of what's going to happen. Y tenemos una descripción de lo que va a pasar. Él descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. And with his mighty angels, Y con sus poderosos ángeles en llama de fuego, trayendo venganza sobre aquellos que no conocen a Dios y no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es 1 Tesalonicenses 4:16 y 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 8. and the focus Pero el enfoque del escritor de Hebreos at the second coming. en cuanto a la segunda venida Not on what, no es en cuanto a qué le pasará a los incrédulos, él lo menciona, on what happens sino en lo que te va a pasar a ti in Christ. en Cristo. Let's read it. Vamos a leerlo. 9:27-20. Hebreos 9, 27 y 28. As it is appointed for man Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez once to bear the sins para llevar los pecados de muchos, will aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado but to save para salvación de los que ansiosamente lo esperan. are you. ¿Lo estás? That's who he'll save. Estaremos allí a salvo. So the sin Así que el sacrificio único de Cristo mencionado aquí, este sacrificio único, no solo desata el poder de las promesas de Dios para salvarnos del amor al dinero, ese sacrificio único of Jesus también, when the fire falls at the second cuando el fuego caiga en la segunda venida, nos salva. How does it do that? ¿Cómo lo hace? By a single offering Por esta ofrenda única de su propia sangre, Él ha removido la culpa del pecado and the wrath y la ira de Dios forever. para siempre. Verse 27 Eh, of chapter 10. Versículo 27 del capítulo 10 dice, Be warned of a fearful expectation. hace una advertencia, sino una horrenda expectación de juicio y de la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios.
And the only hope you Y la única esperanza que tú y yo tenemos be incinerated para no ser incinerados en la segunda venida y ser arrojados al lago de fuego is a single offering es esa única ofrenda, where guilt has been removed, donde la culpa ha sido removida wrath of God y la ira de Dios ha sido averted. evitada, apartada. One last thing. Algo más. You could call that, I suppose, at the end. Tú puedes llamarlo al final el gran escape, Story ends. pero así no es como la historia termina. Number 6. Número 6. Christ, the great Cristo, abundance, la gran abundancia, our eternal nuestra herencia eterna. Verse 15 of chapter Versículo 15 del capítulo 9. 9. Mediator of a new Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, so that those a fin de que habiendo tenido lugar who receive the promise una muerte, reciban la promesa de la herencia eterna. How did he mediate the new covenant? ¿Cómo es que Él fue el mediador del nuevo pacto? Recuerda que Jesús levantó la copa en la última zona y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Signifying queriendo decir cómo cómo es que compra las promesas del nuevo pacto por su sangre. Hebrews 9:26. Hebreos 9:26, Él vino una sola vez By the sacrifice en la conversación de los siglos. itself. So what the old covenant did Así que lo que el antiguo pacto no pudo hacer, quitar el pecado, Cristo lo hizo. away Él quitó guilt la culpa and averted the wrath. y apartó la ira de Dios. I ask, Así que yo les pregunto, what's the inheritance? ¿cuál es la herencia? It's 1,000 things. It's Es 10,000 things. 1000 cosas, es 10,000 cosas. Paul said, Pablo dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es bastante bendiciones. what's the best one? Pero ¿cuál es la mejor? We could talk forever about this. Pudiéramos hablar para siempre de esas bendiciones, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor promesa del nuevo pacto? I'll read it to you. Se las voy a leer. 8 verse 10. Es el capítulo 8, versículo 10. Porque este es el pacto que yo haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Eso es bueno. And I will write Y las escribiré sobre sus corazones. Eso es bueno. and here it is. Y aquí está. And I Yo seré su Dios and they will be. y ellos serán mi pueblo. So I ask you finally, Así que te pregunto finalmente, if there is no guilt si no hay culpa and no wrath, y no hay ira, what does it mean to ¿qué have significa tener a Dios como tu Dios? that's worth a few years of meditation? Ojo, eso requiere años de meditación, lo valen. It means Significa that everything que God todo is lo que Dios es and everything God does y que todo lo que Dios hace for you, es para ti y no contra ti. everything He is Todo and es everything He y does todo lo que Él hace is for you es para tu favor, para tu bien, para tu gozo and not against you. y no contra ti. And there are so many ways Y hay muchas maneras para que Dios sea bueno contigo it will take Him que le tocaría forever para to siempre finish. el terminarlo. Here's the way Paul says it. Esta es la manera como Pablo lo dice. The unending ages of eternity Las be inescrutables, spent pouring out the immeasurable porque las eras sin fin de la eternidad serán las que Dios estará derramando las inconmensurables riquezas de la gracia de Cristo. to be exhausted. No pudieran ser There's no guilt. gastadas sobre ti cuando no hay culpa y no hay ira. This is the most foundational, Este es the most central. más fundamental, más central logro de Cristo. By it, Por medio de Él, other achievements. todos los demás logros permanecen o caen. Don't hide this. No escondas esto. Tell it from the housetops. Dilo desde las azoteas. Christ, En Cristo, toda la culpa is removed. es removida Wrath. y toda la ira ha sido apartada. Let's pray. Oremos. Father, we love your word. Padre, amamos tu palabra.
because it reveals you and your son. porque te revela a ti y a tu Hijo y a tu Espíritu a nosotros. The great Y inheritance, tú eres la gran herencia. and we receive it now. La recibimos ahora. Pray for any Yo oro por todos aquellos en este salón, para quienes la gran obra de Cristo quizás ha sido desconocida y cuyo efecto en sus vidas no ha sido experimentado. Señor, te pido que vengas y abra sus ojos para ver las maravillas de estas cosas. in Jesus' name. En el nombre de Jesús.